buenos días. Ayer acabamos el devocional escuchando una muy bonita canción de Marcos Vidal, destacando la necesidad del Espíritu Santo, la razón por la cual Dios le envió. El Señor dijo a los suyos que esperasen la promesa que el Padre les había hecho y recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, y entonces les serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo venía para recordarle las cosas que el Señor les había enseñado, cosas que ellos no podían sobrellevar en aquel momento porque obviamente todavía no recibían la bendición, la capacitación especial de la presencia del Espíritu Santo morando permanentemente en sus vidas hasta que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario se hubiese consumado. Una vez que Él entró en la presencia de Dios el Padre, presentando aquella ofrenda a nuestro favor, el camino quedó abierto y allanado para que ahora el Espíritu de Dios viniese a morar en nuestros corazones. Ayer también acababa con una frase que encontré dicha o escrita por Billy Graham, un gran evangelista que ya descansa con el Señor. Él dijo una vez: estas son las buenas nuevas. Ya no estamos esperando por el Espíritu Santo. Él nos espera. Ya no vivimos en los días de la promesa, sino en los días del cumplimiento. Y de esto también hablamos algo el domingo en la alabanza. Dios de promesas cantábamos. Y vimos cómo la palabra promesa no aparece o aparece muy poquitas veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la palabra de Dios, la palabra dada de Dios, es asumida como una promesa implícita en el cumplimiento de lo que Dios habría de dar a aquellos que confiaran en Él, a aquellos que también tuvieran la misma fe de Abraham. Y nosotros hoy somos esa familia espiritual. Y las promesas hechas a Abraham son las promesas que Dios nos ha hecho y las que ha cumplido ya en nosotros. Y una de esas promesas precisamente es que el Espíritu Santo viene a morar en el corazón, en la vida de cada persona que cree, que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Por eso en esta mañana quiero hacer un paréntesis para hacer un llamado. Tal vez alguno de los que me está escuchando todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Está todavía viviendo en pecado, en una vida de tristeza, de amargura y de frustración, sin esperanza. Pues hay esperanza para ti si pones tu mirada en Jesucristo. En la cruz del Calvario, Jesús pagó el castigo que nuestros pecados merecían, el pecado de toda la humanidad. Y esto es algo asombroso, porque parece muy difícil aceptar que la muerte de una persona pudiese ser la que sobrellevase el castigo de una humanidad pecaminosa. Sin embargo, la diferencia radica en que esa persona que moría era Dios hecho hombre. Lo hemos meditado la semana pasada. Era Dios que se encarnó, que vino a mostrarnos al Padre, que vino lleno de gracia y de verdad, que vino a dar su vida. Y esto es precisamente lo que Juan destaca en sus primeros capítulos del Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso te animo a que en esta hora, desde la situación en la que te encuentras, que tal vez sea de pecado, tal vez hay en tu conciencia los errores que has cometido a lo largo de tu vida, el daño que has hecho a otras personas, incluso daños que ya son irreparables, pues vuélvete a Jesús, confiesa tu pecado, ten un encuentro personal con el Dios de gracia y de misericordia. Entiende
que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y dice más Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si tú ahora aceptas a Cristo como tu Salvador en una oración de fe, allí en la soledad de tu habitación, de tu cuarto, de tu casa, en el coche en el que estás viajando, estés donde estés, puedes invocar el nombre del Señor. Puedes buscar a Dios en una oración personal con palabras parecidas a estas. Padre amado, entiendo que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Acepto que Cristo en la cruz del Calvario ocupó mi lugar y derramó su sangre para lavarme de mis pecados. Yo le acepto como mi Salvador, le recibo en mi vida y quiero hacer mía la promesa de que aquellos que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Si tú has hecho esta oración en esta mañana, a partir de este momento, eres un hijo, una hija de Dios. Y lo primero que ha acontecido es que el Espíritu Santo te ha sido dado. El Espíritu Santo viene a morar en el corazón de todos aquellos que creen en Él. Y a partir de ahora, el Espíritu Santo comienza a trabajar y a operar en tu vida. Ya no tienes que esperar por el Espíritu Santo, como se le dijo a los discípulos. El Señor les dijo, dentro de 40 días, esperad que la promesa que os he hecho, la promesa del Padre, os será concedida. Y Hechos 2 nos relata el momento en que lenguas de fuego se repartieron sobre aquellos cristianos reunidos en el aposento alto. Ahora nosotros ya no tenemos que esperar la promesa. La promesa ya se ha cumplido. El Espíritu Santo mora en el corazón del creyente. Cuando una persona acepta a Cristo, recibe el sello del Espíritu Santo de una manera especial. Y ahora el Espíritu Santo espera por ti. Ahora el Espíritu Santo espera que tú te entregues a Él. Espera que tú le digas, Señor, guía mi vida, toma mi vida. Y de eso trata precisamente el devocional de Él, de hoy. Estas son las buenas nuevas. Ya no estamos esperando por el Espíritu Santo. Él nos espera. Ya no vivimos en los días de la promesa, vivimos en los días del cumplimiento. ¿Qué tareas realiza el Espíritu Santo en la vida de los creyentes? Pues Juan 14, 26 nos dice que el Espíritu Santo nos enseña. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os las explicará y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y se está refiriendo a las palabras que el Señor les había entregado. Así que el Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo impartió su poder en el corazón y en la mente de los apóstoles, que llevaron a cabo el ministerio para escribir las enseñanzas que tenemos contenidas en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios. Ellos habían sido torpes para comprender a Jesús y a sus enseñanzas, pero gracias a esta obra sobrenatural llegaron a entender con precisión e infalibilidad al Señor y su obra, y de esa manera lo registraron en los evangelios como en el resto del Nuevo Testamento. Sin embargo, es en Efesios capítulo 1 donde el apóstol Pablo ora por los creyentes y dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que podáis conocerlo. Que Él ilumine los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que le os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza poderosa. Así que el Espíritu Santo que enseñó a los discípulos, hoy también trabaja enseñándonos a nosotros y también dándonos testimonio.
en Romanos capítulo 8 y versículo 16. Dice la palabra de Dios: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, confirma la validez de que hemos sido hechos hijos de Dios, de que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y no lo hace por una voz interior mística o algo que nos llena de alegría y de gozo, aunque a veces lo hace también así, sino por el fruto que produce en nosotros. Un fruto que Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 describe. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Así que el Espíritu de Dios produce en nosotros cosas que antes no estaban. Hay creyentes, personas que aceptan a Cristo y luego se maravillan y dicen: pero es que yo antes no amaba así a las personas. Personas a las que aborrecía, ahora las amo y oro por ellas. Matrimonios que estaban a punto de romperse porque pensaban que el amor ya no existía, de pronto se aceptan el uno al otro y aprenden a amarse el uno al otro. ¿Y cuántas cosas así hemos visto una y otra vez? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu por medio del fruto de que somos hijos de Dios, y además suministra poder para un servicio espiritual. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando tú te animas a hablarle de Cristo a otra persona, y a veces dices: pero yo antes no tenía valor para decirle nada a nadie. Sin embargo, ahora sientes en tu corazón ese ímpetu, ese deseo, ese anhelo de ganar a la gente para Cristo. Pero también Romanos 8 habla de la guía del Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que el Espíritu Santo nos guía, y no lo hace por impresiones o impulsos mentales que nos dan dirección en las decisiones de la vida. El Espíritu Santo dirige y guía a sus hijos de una manera objetiva, a veces a través de las circunstancias, pero mayormente a través de la palabra de Dios, iluminando las Escrituras, alumbrando nuestra mente, para que en esa aclaración de la Biblia, nuestra mente pequeña y pecaminosa pueda entender la palabra de Dios. En Lucas 24 el Señor lo hizo con los discípulos. Dice que después de resucitado se presentó a ellos y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y pudiesen ver en la profecía, en la historia y en los escritos de los profetas todo lo que hablaban acerca de Él. Pero también la capacitación divina del Espíritu Santo viene a nuestra vida a través de la santidad. Ese llamado a vivir vidas santas, vidas que agraden al Señor. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 habla también acerca de esto. Dice allí: porque el deseo de la carne es contrario al espíritu, y el del espíritu es contrario a la carne, y estos deseos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Entonces, las obras de la carne, que son fáciles de reconocer: adulterio, inmoralidad sexual, inmundicia, lujuria, etcétera, etcétera. Estas cosas ya no las practicáis. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas hace el Espíritu por nosotros? Nuestra oración escrita en esta mañana es: Padre, amado Padre, muchas gracias por Espíritu Santo que enviaste a nuestras vidas para hacer una diferencia. Es nuestro ayudador, nuestro abogado, nuestro animador, consejero, asistente, el cual nos ayuda cada día
y en cada situación. Qué maravilloso es que viva en nosotros y que ya no se trate de habitar en edificios, sino que habita en nuestros corazones. Que hoy su fruto se manifieste en mi vida, en amor, en santidad y en gloria a tu nombre. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor os bendiga.